Vino Amadonai Elohenu, Alenu Mahaseya, Denu Konena, Alenu Mahaseya, Denu Koneneo. La página 252 dice así: Hen Ham Levadat Ishkon, Ubagoyim Lo Itchashav. Quiere decir, este es un pueblo, Hen es un pueblo que está solo, va a habitar solo, y entre las demás naciones no será contado. Dice, lo principal del fundamento de la Teshuvah, del retorno, depende de esto, que es Arimunes al-Hamim, que no mezclarse con otras culturas, porque esta mezcla de Israel con las demás culturas va a causar un cortocircuito para el cumplimiento de las mitzvot. En la separación y la diferenciación es el secreto del servicio de todo el judaísmo, depende en eso. Como cualquier persona que se va a alistar a un ejército. No puede decir yo voy con mi ropa casual a servir al ejército desde mi casa, como yo quiera, con mis amigos, no. Si va a ser soldado, lo van a aislar, para un uniforme especial, condición especial para ser soldado. Si se mezcla con las demás personas, civiles, etcétera, no va a ser soldado jamás. Igual todas las profesiones tienen que tener un punto que la persona se va a estudiar, se aísla un tiempo de todo lo que es su disfrute, de su acción, de sus amistades, tiene que separarse un poco para poder llegar a su cometido y después ya podrá, cuando tenga ya su identidad como su trabajo, su profesión, etcétera, ya puede unirse a los demás y ya puede compartir con los demás y ayudar. Y sobre todo aquellas personas que se van a unir a esas personas que se burlan de la Torá, de Shebealpe, estamos hablando, esa persona que dice, no, 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 lo que está escrito solamente en la Torá. ¿Dónde está la Mishnah? No me interesa. Shulchan Aruch no. El Talmud tampoco, eso lo escribieron los rabinos, etcétera, etcétera. Son personas que reniegan del judaísmo. Estas personas jamás van a poder ser salvadas y es obligatorio que las separemos de ellos para poder cumplir nuestro cometido. Está escrito en el libro Meshalim, donde habla de ejemplos y moralejas. Un mahasé, algo que sucedió, suceso con un hasid, con un judío devoto, que tuvo un sueño y él está pasando por una tierra de tinieblas y vio al Satán que estaba sentado en el portón de Gay Bey Inon. Y ahí estaban los ángeles malignos que sus servidores que lo estaban rodeando. Levantó su voz y dijo, yo soy el Señor de las tinieblas y ustedes tienen que servirme a mí, cumplir mi voluntad. Díganme, ¿quién de ustedes es el que más ha causado muerte y pérdidas a las personas para que les coloque una señal y los nombre aquí entre mis seguidores? Se dirigió un ángel destructor que es el encargado de la epidemia Barminan y se presentó delante de él y le dijo, a él merece una señal
porque él habló mal y dio mal ejemplo a hombres y mujeres, a niños y ancianos. Le dijo el Satán, párese usted de un lado y vamos a ver quién da otro testimonio sobre usted. Se levantó el ángel destructor encargado de la enfermedad llamada cólera, Barminan, y le dijo, él aumentó en fallecidos. Gracias a él cayeron de su lado muchos fallecidos a su derecha y a su izquierda. Mientras este está hablando, también se presentó el ángel ministro encargado de las armas y le dijo, muchas guerras yo he pasado, he matado a muchos héroes y a muchos grandes militares, muchas legiones he eliminado en una sola guerra. He logrado matar el 100,000 en un solo día. Gracias a este Señor. Wow. Mientras está hablando, viene el ángel encargado del hambre, de la hambruna, y le dice, escúcheme, mi Señor, muchos fueron los caídos por el hambre y después por la espada, por una muerte muy dolorosa, muy cruel, hasta que llegaron a los padres a comerse a sus hijos. Mujeres cocinaron a sus hijos y una persona a su compañero se tragó. ¿Por qué? Porque vino la espada de miles y después vino la hambruna por 10,000. Mientras está hablando, vino otro ángel que se arrastra, que parece una serpiente, se arrastra sobre su vientre pareciendo una serpiente. Y dijo, escúcheme, mi señor, la Elena y la no a ellos, los voy a alabar. ¿Por qué? Porque todos ellos mataron muchos grupos y esos grupos fueron directo a la tumba, sin odio y sin celo, que no hay ningún pecado, sin pecado y sin delito, pero no pudieron matar a las almas y a los espíritus. Pero yo aumenté, yo hice muchos caídos entre las personas mientras están viviendo, que los mato en vida, porque su cuerpo está vivo, pero su espíritu está muerto. Cada día y día mueren miles de personas. Están vivas, están caminando, están respirando, están comiendo, pero están muertas espiritualmente. Maté espíritus y almas, pero no cuerpos. Le dijo el Satán, explícame todo esto, explícame todo esto, ¿qué pasa aquí? Y dijo, con un poquito yo empecé a seducirme. Yo seduje a todos a mezclarse, entremezclarse
con personas de otras culturas, a prestar atención a mentiras, a idolatrías, a, a maneras de vivir equivocadas, hasta que se formó lepra en sus corazones, hasta que ellos se alejaron del yugo del cumplimiento de la Torá y de las mitzvot y las palabras de los sabios. Día a día aumentaron en el mal, hasta que se llenó la tierra de todas esas culturas falsas y todas esas acciones malas. Contestó el Satán y le dijo, tú has subido sobre todas, tú rebosaste ya. Wow. Tú Durísimo, durísimo, ¿eh? eres agradable, diste agradable, buena vista, buena señal a la cualidad que yo quería darle a mis servidores, lo que cumple mi voluntad. Se levantó el Hasid y vio que todo esto era un sueño. ¿Y cuál era el significado de este sueño? Era muy fácil. El mismo sueño le daba la solución. De aquí aprendemos que no hay algo más malo, una enfermedad más mala en el mundo para Israel, como esto malo que hemos hablado, de que cuando se empiezan a entremezclar con otras culturas y las adoptan y se contaminan de otras culturas, como si existiera algo aparte de la Torah. Aquí no hay ninguna solución buena, no hay ningún camino recto para Israel en el mundo, como cuando se separa, se diferencia y de los demás culturas. Así fue Bil'am, el mismo Bil'am lo dijo, el brujo malvado. El principio de su profecía era, en Am levadat ishkon, eso es un pueblo que solo reside es aparte. Y la belleza de Israel depende de esta Abdalá, de esta diferenciación, de esa Qué, diferenciación. Y qué bonito. sobre esto nos aconseja la profecía acá en Israel cuando dice, Arimunes al-Ahamim, que nos advierte de esta diferenciación y esta separación de las demás culturas, de no mezclarse, entremezclarse. Y esa frase, ¿qué quiere decir, Rab? Arimunes a mí. ¿Arimu qué quiere decir? Arimu es eleven, Eleven el milagro sobre los pueblos. ¿no? Porque tiene que dar el ejemplo. ¿Cómo va a dar el ejemplo si eres igual a los demás? Pero no por superioridad, al contrario, sino para dar el ejemplo, para corregir. El ejemplo no se da hablando, el ejemplo no se da profetizando, el ejemplo se da con el ejemplo, con la acción. Quiere decir, cuando uno zarpa, zarpa, uno está por encima de todo lo que está en el barco en el cual está, ¿verdad? Uno está, ¿cómo se llama la llave? Vamos a buscar el significado exacto ¿De para cuál? ¿De qué? no, ¿De vamos a ver si Arim? aparece. Parece porque se puede salir otro.
otro significado. Entonces vamos a ver sefaradí. Puede salir muchos significados. Entonces vamos a buscar cuál me dice aquí el diccionario. ¿Es? No. Ah, escribí no. Es Faradí. Ok. Sí, pero aquí lo traducen otra vez por lo mismo. Aquí lo pone lo mismo. Debe buscarlo de otra manera. Ya, ya. Buscando el significado de la palabra Arimu. No, no, no. Arismo es elevado, ¿no? Entonces, Entonces, ¿qué está buscando? Arismo Elohim, Uzenu, Arim le Jacob, Teusim Braunot, Bajó de Shofar, Baque, Sele y Ojageno. Ogli Israel, vamos a poner. Como que dice aquí, cuando uno busca, no consigue. Entonces, Inés, Shela Sefía, Anés, ¿no? Anés, Sefía. Ok, ahora vamos a ver. No es el ancla, porque no es el ancla de la. No sé qué parte del barco es el Nes. No sé si es. El ancla no es, pues el ancla sí dice Agán. Y no me lo traduce bien. Se va por la ¿Y el, palabra. y el Es una timón? parte. Puede ser timón. Puede ser timón. Puede ser timón. Una parte blanca pero el viene el milagro del barco, no es el milagro del barco, el ancla se dice Agán en hebreo. Nes, yo creo que puede ser timón, pero no estoy seguro. Cuando zarpa el barco, entonces eso es el Nes. Entonces se arimo el timón a la sí. Elévense y tomen el timón sobre los pueblos. Es decir, den el ejemplo. Lleven en la dirección del mundo, o sea, hacia dónde culturalmente, hacia dónde espiritualmente el mundo tiene que ir, ¿ok? Pero si yo me entremezclo, no puedo dar ese timón y no puedo dar. Eso es mentira de que un pueblo pequeño va a influir sobre el mundo. Eso es mentira porque viene la transculturación. ¿Qué es la transculturación? Cuando hay una cultura mayor y una menor, la mayor absorbe a la menor generalmente. Jamás va a pretender el judío que va a dar el ejemplo. Así todo a través de los siglos, el judío, la Torá fue la base de todas las leyes en el mundo. Digo que las demás naciones lo tomaron de una manera diferente. Se agarraron las leyes, hicieron código civil, hicieron todo basado en la Torá. No robar, no matar, etcétera. Cada uno según su conveniencia. Por supuesto, no tomaron la Torá como tiene que ser, pero el ejemplo es de la Torá, la base de la Torá. Es decir, más que todo, más o bien están cumpliendo la finalidad del pueblo de Israel, aunque no completamente. Ahora, Gam, Mimishe Enoma Amin Batorah Shepehalpe Yesh Litraje. También de aquel judío que no cree en la Torah Shepehalpe, la Torah oral, hay que alejarse de esa persona, que no trae cosas buenas. Y no pienses que entremezclarte daña a Israel cuando está con otras culturas solamente. O sea, no el ir con otras culturas va a dañar a Israel, sino hay que saber
que lamentablemente por nuestros grandes pecados, las personas que tienen el nombre de Israel, que son israelitas, que son judíos, entre ellos hay aquellos que no creen en la Torah, Shebeh al-Peh, no quieren hacer caso a la Torah oral. No, okay. Ellos dicen que la Torah escrita, pero tampoco la Torah escrita cumple, porque si no cumple la Torah oral, menos va a cumplir la escrita porque no va a saber cumplirla. Ah, Y hay otros que ni la Torah de escrita, porque si la Torah te dice, cuida el Shabbat, nadie cuida el Shabbat. Entonces, esto es como cuando hay una mezcla o cuando alguien se inmiscuye dentro del mismo pueblo, sale un daño mucho más grande que cuando el pueblo de Israel se une a otras culturas. ¿Por qué? Esa persona dice que es judía, tiene el nombre de Israel sobre él, y sus palabras lo que hacen es traer un veneno en el corazón de todos sus amigos y compañeros. Y eso es cuando la Torah dice Ahamim, los pueblos, no se refiere a los pueblos estos, sino se refiere a la Ama Aretz, quiere decir, la persona que pecó dentro del pueblo de Israel y que no fija tiempo para la Torah y está alejada de la Torah. ¿Ok? Y con esto será entendido de que Yera et Hashem beni bamelech, teme a Hashem mi hijo y sé un rey. Y con personas diferentes no te entremezcles. ¿Qué quiere decir eso? Lo principal del temor y el servicio a los cielos depende de esto, el no entremezclarse con las personas diferentes. Esos son personas de otras culturas. ¿Por qué? Porque tiene una cultura que a lo mejor puede ser mezclando cosas que no se deben mezclar, o quieren ser más modernos y se salen de las palabras de Dios, entre comillas, más iluminados y al final terminan más oscuros, etcétera, etcétera. Entonces, así fueron creadas las demás religiones. Todas las religiones fueron creadas agarrando el judaísmo y adaptándole a su manera. Todas se basan en el judaísmo y cada uno adaptó a su manera. Entonces, esa es la manera más fácil de que los judíos se desviden. Ahora, cuando hablamos personas diferentes o distintas, también se refiere a personas de dentro de Israel que abandonaron o cambiaron el camino de sus padres, la tradición de sus padres y de sus abuelos. Y también se llaman personas diferentes. ¿Ok? Son personas diferentes. Entonces son personas que se dicen son judíos, pero no cumplen nada, entonces ¿qué eres judío? O sea, por el nombre, naciste judío, sigue siendo judío, por supuesto, pero no lo representas. O lo quieres representar como tú quieres representarlo, pero no como debe ser. No quiere comprometerse. Y eso se ve simplemente cuando pasan estas personas, después de dos, tres generaciones, ya su familia no es judía. Ya están todos asimilados. Eso es lo que se llama hoy en día el holocausto blanco, que mata más judíos que el holocausto de Hitler. El holocausto blanco es la asimilación
en Europa, en Estados Unidos, etcétera, donde la mayoría, poco a poco, se van asimilando y ya segunda, tercera generación ya no saben ni que son judíos. Cierto. Ahora, qué hay que dar al pueblo? ¿Qué hay que enseñarle al pueblo? ¿Qué hay que hablar los discursos, los rabbanim al pueblo? Tienen que hablar palabras de musar, quiere decir, palabras de ética que los liberen del Yetzer Hará y alajot, cómo conducirse. Dice así, Ivru Bashe'arim, Panu Derech Am, Solu Hamesila, Sakelu Me'eben, Aribunes Alahami.